2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto. ¡Hola! ¡Nadie me quiere! Bueno, y estos serían los atuendos para nuestra iglesia, para la invocación del homúnculo y para nuestros chats en directo, que os acuerdo que va a ser una que arriba, va a ser en nuestras misas. Eso sí, os tengo que comunicar que habrá más de una ocasión que no estemos con estos atuendos por la necesidad de contaros cosas en directo y no poder hacerlo, como fue la primera emisión en directo, que lo tuve que hacer en un parque, que os recuerdo que solo hubo una persona, que no duró ni 20 segundos, ¿vale o no? Y yo solo quería hacer la emisión para contaros todo esto que estoy contando a la bulla y que estoy editando, estoy montando y estoy intentando llegar hasta el día 7 para que todo el mundo lo consiga ver, pero estoy sudando lo más corto. Entonces pues me veré con estos atuendos, con mi cetro y así. Así. Y claro, yo voy a estar pues vamos a estar abriendo la misa y haciendo la misa y eso, así que os espero y espero que no me falléis. Yo sabéis que nunca os fallo y aquí estoy, que he conseguido hacerlo todo y me da igual, salud, enfermedad, aquí estamos para lo que queráis. Para ver homúnculos, para ver homúnculos. Venga, ¿quién piensa que van a ver homúnculos? Que me deje un comentario y diciéndome, no, tú estás chalado, diciéndome, no, es que esto puede que tenga un logo muy importante. Bienvenido a la cabaña del Ruiz de Hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela, haciendo homúnculos. Y os voy a decir, ayer tuve limitaciones por la máscara, es la que mejor se ve, pero como era de noche, pues me costó aún así ver y tuve unas cagadas. Entonces me había traído un par de huevos para fecundarlos. Mierda, se me ha olvidado uno. Vuelvo en un segundo, pero también por un delantal mejor. Y volvemos ya sentado diciendo cómo voy a hacer la jugada para que vosotros lo sepáis. Venga, hasta luego. Pido disculpas por el retraso. Pero bueno, así soy yo. Bueno, vamos, que los niños van a venir dentro de poco. Aquí tenéis el laboratorio. Me pongo la silla aquí y comento la jugada. Bueno, vamos a aprovechar todo la recolecta de ayer, que no fuimos capaces de cogerlo todo porque dijimos que lo íbamos a usar un momento y de esto lo enseño. Para abonar la tierra ya no hace falta más esto. Esto es porque antes de introducirlo en el huevo, lo que necesitamos es algo que no oxigene mucho el semen. Entonces tiene que estar metido aquí, le hacemos un globo y ya lo cogemos. Este no se aprovecha, este directamente lo tenía relleno de antes que no me voy a acordar. Pero a la hora de abonar, como si iba a entrar en contacto con el abono, el semen da igual. Entonces os recomiendo que lo hagáis en formato concha porque aquí se queda el contenido. ¿Vale? Se queda el contenido y ahorráis mucho dinero. Y en este caso pues muy fácil, ¿veis? Es muy fácil coger lo que sobra y volverlo a vertir. En este caso todo lo vamos a vertir aquí y ya lo vamos a poner para tirar. Este está aprovechado. Este. Y además que con luz del día se ve mejor. Aprovechado. Este. Y anda que no cuesta reñarse, ¿eh? Aprovechado. Sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Ahora estamos aquí porque esto lo vamos a usar para poner la tierra. Y ahora vamos a coger el que nos interesa. Este. Con algo muy fino. Lo abrimos. Ahora veis, está abierto. Le introducimos el premio. Ah, no, acordarse. Quitamos un poquito de clara. 1 centímetro, ¿eh? Acordarse que era 1 centímetro. Y le introducimos 1 centímetro de semen y como sobra echamos aquí. Y lo que no... ¡Voilà! Y como ha sobrado, todo aquí. Y ahora esto le echamos cera como el otro día. ¡Ay! ¡Dios mío!
After you, Frau Blücher. Blücher! Bueno, señores, para los directos vais a visionar el caldero y vais a visionar también esto, que es una bola de cristal. Dicen que en ella se puede ver, si se sabe con un poco de clarividencia, cosas que pueden pasar próximamente, y la curiosidad es que se ve al revés. ¿Lo veis mi cara? Entonces vais a ver el caldero y lo vais a ver la bola de cristal invertida. Pondremos vela para que también os lleguen las sombras y las cosas de la vela, y vosotros simplemente tenéis que mentalizaros y focalizar en la forma que tiene que tener el homúnculo. Ya os digo, estaba hasta leyendo en textos clásicos de alquimia que decía que las masturbaciones ha de hacerse pensando en el homúnculo. Cosa que era una guarrada y cosa que en cierta medida lo hemos hecho en la forma que se podía. Evidentemente no he estado todo el rato pensando en mí, porque también decían que es una persona como en miniatura de lo que se pretende del gen que se quiere coger, entonces como si fuera parecido a mí. Entonces pues así, ha tocado masturbarse mirándose a un espejo. El día de la emisión en directa no voy a poner esta bola de cristal, puesto que he encargado unos cuarzos que para luna llena, como son blancos, y en honor al albedo, que es hasta el proceso de la piedra filosofal que hemos llegado, pues los voy a poner. Entonces pondré esta bola de cristal en honor a Nessa, que es de cuarzo blanco. Van a brillar un montón en luna llena, esas cosas que me da también mejor duración. Y por último tenemos esta, la joya de la corona. Esta la pondremos en las noches que no son de luna llena. Entonces tenemos para noches de luna llena esta para noches normales, y esto durante el día. Y atrás ves la esencia de todo. Os quería explicar por qué hemos comprado una bola negra y encima más grande que el resto. Porque ya para futuras investigaciones pues estudiaremos la verdad que hay en las bolas de cristal en la asignatura para psicología y esoterismo. Y queríamos utilizar la negra porque de la poca información que hay sobre las bolas de cristal encontramos al alquimista John, que era el consejero de la reina, que tenía una bola de cristal y encima de negra, que ya como no me acuerdo de la composición la dejaré puesta aquí, pero sí, decía que esta le iba muy bien y que le daba cierta clarividencia en sus sesiones esotéricas, así que ¿por qué no intentarlo? Como no tenemos ni idea, pues hemos cogido un popurrí de 3 y ya la estudiaremos en esa asignatura con el profesor pertinente, que nos dará las pistas para futuras investigaciones, hacerlo mejor, pero de momento podemos usarla. Sí, este es nuestro templo. Esto es lo que estáis viendo. Aquí es donde se encierra. Fijarse, se hace un cuadrado, esa maceta tiene que ir para allá para que haga un cuadrado perfecto. Lo de dentro blanco hace un círculo, un cuadrado, un rectángulo, aquí tenemos muchas figuras geométricas. Un triángulo, pero respetando la que nos impacta, la principal, la de los alquimistas. Y ahí va el caldero. Yo os digo una cosa, vamos a poner aquí una manta y os voy a poner esta bola de cristal. Y seguramente os ponga 2 velas aquí. Y el caldero vaya aquí. En el momento que hagamos chat en directo, vosotros vais a poder ver la bola de cristal, que es el artefacto con la que nos comunicamos, y el caldero, porque lo pondré aquí de frente. Entonces tenéis que visionar el caldero y pensar cómo tiene que ser el homúnculo. Y cuando penséis cómo tenéis que ser el homúnculo, miráis la bola de cristal. Y os vais fijando en lo que os quiere decir. Porque el fuego va a dar una sombra, unas cosas que van a fomentar la imaginación. Y todo eso es verdad que lo veis desde vuestras casas, pero desde una emisión en directo que está recogido desde un artefacto que está dentro de un triángulo que tiene antenas, etc. Y vamos a probar a ver si así captamos no el alma del homúnculo, porque ya dijimos que para Celso dejó bien claro que los homúnculos no se le podía fabricar alma, no podían ser nunca seres espirituales, pero sí a los Frankenstein. Vamos a darle vida a algo inerte, con una energía que no entendemos. Eso es lo que queríamos. Fijarse que la bola de cristal siempre se utiliza para adivinar el futuro, y si os fijáis bien, es como el mundo al revés. ¿Veis la montaña? ¿Veis la montaña que está al revés? Entonces invierte, con lo que dice Hermes Trismegisto, lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo. Invierte la polaridad. Entonces sería curioso. ¿Veis que veis? ¿Cómo lo visionáis? Y a ver qué sale. Y bueno, mi gente,
voy a seguir con el trabajo. Bueno, señores, me queda llenar esto de agua y ahora explicaré por qué. Aquí tenemos un termostato que va a hacer que esta agua por la noche esté calentita y poner esto aquí, que aunque no cabe en su totalidad, pues le va a dar todo esto de calefacción y eso va a hacer que, como está el elemento agua, los orbes tienden a tirarse al agua y van a ir buscando el agua. Por lo tanto, vamos a tener el triángulo que va a hacer que los orbes se tiren y un agua donde los orbes que se despisten y se vayan al río pues por el fluir y tal, pues nos vengan aquí. Y esto por la noche destapado, porque se trata y tenemos que echarle más abono todavía, que es lo que voy a hacer antes de cortar. ¡Hostia, qué asco! Al final lo he tocado. Porque para que se quede calentito de verdad, ¿sabes? La intemperie, que quede una capa, que el estiércol, que tiene propiedades que mantiene la temperatura, nos proteja esto y siga con el calefactor. Entonces esto tiene que ir con más abono. Esto va a ir lleno de agua y esto va a ir colocado encima de esto. Cuando lo tenga, seguimos emitiendo. Bueno, señores, os explico lo que está pasando aquí. Me he tomado un sobre entero de laxante, con un sobre, ¿no? La caja entera de sobre, que se suelen recetarlo para la colonoscopia. Yo no me voy a hacer ninguna colonoscopia. Simplemente quería deciros la importancia que tiene el estiércol. El estiércol es muy importante, porque no solo el estiércol hace que la temperatura se quede estable, que ya lo descubrimos en la tanda anterior de homúnculo. Que ahora queremos probar si, como el homúnculo se tiene que parecer a nosotros, si juntando el estiércol con nuestras heces pasa algo. ¿Qué pasa? Eso es una guarrada. Entonces, para que no huela, quiero cagarlo lo más líquido posible y echarlo o mezclarlo con el estiércol, secarlo, porque la humedad es lo que hace que haya bicho. Entonces la humedad no saldría de nuestra simiente, saldría de la caca líquida. Entonces hay que secarlo y así con el flip-flip, que acordarse que no lo vamos a subir como en la composición del flip-flip o del dispensador, porque nos podrían cerrar el canal, ya que lleva sangre rebajado con agua y simiente. Entonces, pues el tema de sangre en YouTube es un poco delicado. No vamos a ponernos a hacer. Lo que sí, para no deshidratarme, estoy bebiendo mucha agua, concretamente té. Y es un té, aquí lo tengo, té de maca. La maca es lo que recetaban antes los médicos cuando se tenían problemas de erección, antes de que se descubriera la Viagra. Es muy potente, está muy bien. Y bueno, me he tomado una pastillita azul y también hoy estoy tirando de esto. Señores, estamos en el último día antes de hacer el directo, porque empieza el ciclo lunar. Me estoy dando prisa porque mis gallinas negras han puesto hoy un total de 5 huevos más. Entonces tengo que ordeñarme para fecundar los 5 huevos, ponerle el papiro virgen, hacerle los boquetes, ponerle cera, fijarlo, trabajar con la tierra donde van a salir animalúnculos, porque en el momento que el estiércol salgan animales que tienen que salir bajo humedad, porque salen larvas de mosca siempre, para hacer que esas larvas de mosca salgan de nuestra simiente. En anteriores investigaciones nos han picado y nos han hecho mucha pupa, porque claro, el alimento es lo que nosotros dejamos en el estiércol, que suelen ser cosas nuestras, porque el homúnculo se tiene que parecer a la persona. Entonces me he cortado las uñas ahí, me he cortado pelo, lo hemos echado también, y pues, aprovechando que la caca es líquida, quiero mezclarlo con orina. Eso, se seca todo y se humedece para que empiece a germinar la vida con esa mezcla que he dicho de esperma, agua y semen rebajado. Perdón, y sangre. ¿Qué deciros? Pues es muy chungo, huele un pestazo que te caga, pero ya con esto no. y ya voy informando de los avances. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,